Limpiar el karma significa eliminar de nuestra vida aquellos modelos, visiones y acciones que nos inducen a crear deudas con el destino. Básicamente, tanto lo negativo como lo positivo retornan a quien lo construye. El concepto de karma es uno de los más bellos del budismo. Estemos de acuerdo o no con esta filosofía, sin duda constituye una interesante orientación para la vida. Algunos desconocen el hecho de que los budistas también hablan de los medios para limpiar el karma. Estos también incluyen hermosas enseñanzas. Para el budismo, limpiar el karma tiene que ver con asumir actitudes y realizar acciones para compensar los errores o equivocaciones del pasado. En otras palabras, para ponernos al día en esas deudas simbólicas que traemos de tiempo atrás y que no hemos saldado. Según esta filosofía, el karma se manifiesta como casualidad negativa. Sin embargo, no es fruto del azar, sino el efecto de nuestras acciones previas. El efecto de limpiar el karma es principalmente el de librarnos de ese aparente azar que trae consigo situaciones o experiencias difíciles. La historia se repite hasta que aprendemos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. La ley esencial del karma dice, en pocas palabras, que cada uno cosecha lo que siembra. ¿Qué pasa entonces cuando sabes que lo que has sembrado no es lo mejor? Simplemente tratar de compensar el daño que hiciste. De esta manera, logras limpiar el karma aunque sea en parte. Creatividad. Cada quien crea una visión del mundo y esto determina las experiencias que vive. Sabiendo esto, orienta la forma en que creas tu visión, de una manera constructiva. Elige ver lo bueno para que sea esto lo que oriente tus vivencias, hacia lo bueno también. Humildad, una de las leyes para limpiar el karma. Nada te pertenece, ni los objetos, ni los bienes que adquieres con carácter temporal, mucho menos las personas o los seres vivientes que te son dados en calidad de préstamo. Entender esto y actuar en consecuencia hace que sepas cómo afrontar las inevitables pérdidas o separaciones. Responsabilidad. La ley de la responsabilidad nos llama a no culpar a nada ni a nadie por los eventos negativos que nos suceden. Si te ocurre algo malo, asume la responsabilidad. Evalúa tus errores, en lugar de dedicarte a buscar culpables. Cuanto más responsable seas, menor fuerza kármica habrá en tu vida. Conexión. La ley de conexión nos dice que hay un vínculo entre todo lo que existe. Para limpiar el karma debemos ser conscientes de que cada una de nuestras palabras y acciones va a tener una repercusión en lo otro y en nosotros mismos. Piénsalo cuando tengas la tentación de decir o hacer crítica de asuntos que en realidad no te conciernen o sobre los que no tienes la suficiente información. Desarrollo. Todo cambio es una forma de crecimiento. A la vez, todo está cambiando constantemente. Asumamos cada una de esas transformaciones como un bien que llega a nuestra vida para permitir que evolucionemos. Cuanto menos te resistas a los cambios, menor será el karma que hay en tu vida. Focalización. Nos sintonizamos positivamente con el karma cuando comprendemos que cualquier meta se logra cuando la anticipación de futuro no prima sobre nuestra acción en el presente. Es mejor concentrarnos en el presente y dar el paso que nos corresponde en el aquí y en el ahora, de la mejor forma. Intenta no abandonar ni despreciar los pequeños logros de cada día. Generosidad. Se recibe lo que se da. No es un tema cuantitativo, sino cualitativo. Por otro lado, dar mucho no determina que vayas a recibir lo mismo o más, fuera de lo que has dado. Dicho de otra manera, la vuelta del ofrecido o compartido está en la misma satisfacción de hacerlo. Es esa variable la que en muchos casos termina ajustando y reforzando la generosidad de los intercambios. Presente. La ley del presente nos invita a valorar el momento actual como el más importante. Vivir cada instante de la mejor manera posible. Lo más valioso es lo que está ante ti, en este preciso momento. Aunque parezca mentira, todo lo demás es ilusión. Cambio. La ley del cambio señala que cuando se mantienen las mismas acciones y se toman las mismas decisiones, la realidad no va a cambiar.
Por el contrario, si lo que se busca es cambiar, han de modificarse las acciones y las decisiones que se toman respecto a algo. Si lo que quieres es llegar a otra parte, no repitas el mismo camino. Paciencia. La ley de la paciencia nos enseña que toda realidad sigue procesos y que esos procesos requieren de tiempos específicos para evolucionar. Para limpiar el karma, es necesario que aprendamos a respetar esos tiempos sin tratar de acelerarlos. La paciencia implica confiar en que a lo largo del tiempo se completarán los procesos iniciados. Inspiración. La ley de la inspiración nos llama a comprometernos íntegramente con aquello que amamos y con lo que deseamos lograr. El cuerpo, la mente y el espíritu se deben integrar y enfocarse hacia aquello que buscamos. No ahorrar esfuerzos y poner en juego el máximo disponible. El planteamiento del budismo parte de la idea de que respetando las leyes del karma se produce una liberación. Nadie escapa a los errores, pero en tanto logremos retomar el camino de la evolución, esas equivocaciones se diluirán y se convertirán en fuente de crecimiento. Limpiar el karma tiene que ver con volver a nuestro propio centro. Reconoce qué es lo que las situaciones y personas tienen para enseñarte. Aunque las cosas puedan volverse difíciles o distintas al ideal que quisieras, todo tiene algo para enseñarte. Toma cada aprendizaje y asimílalo. Esa será la clave para tu propia evolución espiritual. Aprende que a veces es más sabio hacer silencio. No siempre es bueno hablar. Si haces silencio, aprenderás el poder y peso que tienen las palabras. Úsalas con conciencia y respeto. No digas cosas por decir, hazlo con empatía, sin herir. Focaliza en lo que te hace bien. Busca que todo lo que te rodea sea fundamentalmente positivo. Elige rodearte de personas de buen corazón, situaciones que te permitan aprender y buenas vibraciones para ti. Perdona, suelta, libera. El rencor, el odio, la envidia, los celos, etc. son emociones que solo te generan mala energía dentro de ti. Elige perdonar a quienes te han hecho daño e incluso a ti mismo. Suelta lo que ya fue y confía que lo mejor está por llegar. Te sentirás mucho más aliviado. Formula en positivo tus ideas. Las ideas y pensamientos no solo permanecen como abstractas en tu mente. La manera en que eliges contarte a ti mismo todo lo que te sucede y te rodea configura de cierta forma la manera que luego comprendes todo. Por eso, si intentas mantenerte en positivo, posiblemente atraerás todo lo bueno hacia ti, porque ya estás abierto y receptivo hacia esas cosas. Mantén el respeto y el amor hacia ti y lo que te rodea. Construye hacia ti mismo y hacia los demás siempre desde el amor y el respeto. Busca reducir las actitudes o pensamientos que te dañen a ti o a otros. Además, proponte hacer todo desde la entrega sincera y no desde el sacrificio. No esperes nada de vuelta, confía en lo que das, en el universo y en ti. Lo bueno te encontrará si entregas con amor y sin condicionamientos.